Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Puede un cristiano desobedecer al gobierno? ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué desobedientes son? Vamos a aprender buenas cosas hoy, como siempre. Dios es fiel y nos da su palabra. Fíjese que el quinto emperador romano del año 54 de nuestra era al 68 fue el tristemente célebre Nerón. Nerón fue un emperador que era conocido como un político tirano, prepotente, intolerante, cruel, y entre unas de sus linduras asesinó a su propia madre, simulando un suicidio. Se casó 2 veces, o tuvo 2 esposas. La primera fue Claudia Octavia, a la cual asesinó también, la envenenó. La segunda esposa que tuvo se llamó Popea Sabina, y ella también la asesinó a puñetazos y a puntapiés. Le decían el fofo. Y fíjense qué cosas. Nerón terminó casándose con un joven llamado Ésporo, al cual castró para que hiciera el papel de mujer. Ese fue el quinto emperador romano. Y respecto al incendio de Roma, el historiador romano Tácito registró lo siguiente, cito: y Nerón, para deshacerse de los rumores de que él había iniciado el fuego sobre Roma, echó la culpa, persiguió e infringió las torturas más exquisitas a una clase de personas odiadas por muchos. Les llamaban los cristianos. Eso escribió este historiador romano. Nerón fue el primer acérrimo perseguidor de los cristianos. Pero escuche, fue precisamente durante el gobierno de Nerón, que el apóstol Pablo escribió una carta que se conoce como Epístola de Pablo a los romanos, es decir, a los cristianos, que ya había un buen número que habitaban la ciudad de Roma. Cualquiera que leyera la carta o que se enterara de que Pablo había escrito una carta, pues quizás podía esperar de que Pablo alentara a los cristianos en Roma para que se levantaran contra Nerón, para que se rebelaran en contra de ese emperador que los pisoteaba y los oprimía. Pero veamos lo que escribió. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 13 versículo 1. Por cierto, fue bajo el gobierno de Nerón que Pedro y Pablo fueron ejecutados. A Pablo le cortó la cabeza y a Pedro lo crucificó boca abajo o de cabeza. Vamos a ver lo que Pablo escribió estando bajo esa tiranía de gobierno. Cualquiera puede decir, no, pues va a decir esto y lo otro, pero vamos a ver lo que escribió Pablo en plena persecución. Romanos 13:1, cito la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: todos deben respetar la autoridad del gobierno. ¿Qué les parece eso? Pues no hay autoridad que no venga de Dios. O sea, Pablo está hablando de la investidura que Dios daba a quien sea, no tanto el personaje, porque algunos dicen, oiga pastor, pero si alguien que desobedece las leyes pero nos da pues una buena orden, ¿debemos obedecerlo? Claro. ¿O no? Acuérdense que Jesús dijo referente a los líderes religiosos, ustedes
hagan lo que les dicen, porque les enseñan cosas buenas, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se acuerdan? Continúo. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Y ese es el entendimiento, que no todos los cristianos tienen. Al ver un gobierno fascista o tirano o qué sé yo, corrompido, qué sé yo. No, Pablo decía, los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Y de eso ya hablamos bastante. Versículo 2, por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. No solo por las autoridades, sino también por Dios. Sigo versículo 3. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. En cambio, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Las autoridades, obvio. Versículo 4. Pues el que gobierna, fíjate esta frase, es un siervo de Dios que te puede ayudar. Quiero enfatizar en esta frase que dice que Pablo, que en este caso Nerón, dice que es un siervo de Dios. ¿En qué sentido es un siervo de Dios? Porque de alguna manera Dios lo permitió para que, y le delegó autoridad. Que la haya usado mal, ese es otro asunto. ¿Me explico? Pero dice, y hay otras partes, por ejemplo, la Biblia dice que Dios le dijo a Daniel que Darío, que era un rey pagano, ese es mi siervo, dijo, porque iba a hacer cosas que estaban en el plan de Dios. Y fíjate lo que dice aquí, pues el que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar, aunque ellos lo ignoren, de que están sirviendo a Dios indirectamente. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte, y seguro que usará su poder. Él es siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades. No solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. Por ejemplo, tú ves un agente de tránsito con su uniforme y hay tráfico y de pronto se para enfrente de ti y te extiende la mano y te hace así, ¿qué haces? Te detienes, ¿no? ¿Por qué? Porque él es bien fuerte y si le echas el auto, pues le va a hacer así y te va a botar, ¿no? Sino por lo que representa. Así se puede llamar Juan Pérez o quien sea y ser una persona sencilla ahí en el barrio, pero él está cubierto de una investidura, no porque se llame tal o como se llame. El apóstol Pedro escribió algo similar en su primera carta. Es primera de Pedro 2, versículo 13, cito la versión en lenguaje sencillo. Dice así, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, nota esto, que ese es el más testimonio que solemos dar los cristianos. Dice Pedro, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Por ejemplo, cuando la pandemia, ¿se acuerdan? Que las autoridades dijeron, no puede haber reuniones masivas para evitar más contagios. Pero incluyó cines, teatros, restaurantes. ¿Se acuerdan que cerraron los tacos? Y no podía haber reuniones, pues las iglesias estaban incluidas, ¿cierto? Pero resulta que algunos pastores, por razones que ellos tenían, no hicieron caso. Y creyeron que era el anticristo, queriendo oponerse a que se reunieran los cristianos. No. ¿Se acuerdan de esos años pasados? No, la orden fue general, ¿sí o no? Ahora, ¿qué deberíamos de haber hecho los cristianos? Obedecer. Y sin embargo hubo pastores que dijeron, no, al diablo con eso. El diablo nos quiere, no. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Y nosotros nos vamos a congregar. Hubo pastores que en su rebeldía se contagiaron y murieron. Y aquí es claro, mucha gente habló mal de los cristianos por la imprudencia y falta de entendimiento.
y de haberse reunido, incluso incitando a los cristianos a rebelarse en contra de las reglas y las órdenes que el gobierno estaba dando, que no eran en contra de la iglesia, eran para todos, ¿sí o no? Y dice Pedro, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Bueno, no se les olvide que el contexto es que ellos estaban precisamente bajo el gobierno de Nerón, y escriben eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían un entendimiento de que era a la investidura que Dios les había dado de autoridad y no a los malvados políticos esos en sí, sino la investidura. Versículo 14, continúa Pedro: obedezcan también a los gobernantes que el emperador ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante de Dios no tenga nada que decir en contra de ustedes, que los acuse. Mira nomás un montón de fanáticos religiosos, ay, qué gente tan más sin sentido común, tan más rara. No, dice, tenemos que ser gente ubicada. Versículo 16, ustedes son libres por ser siervos, servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Otra versión dice, pueden hacer lo que quieran. No. Versículo 17, respeten a todos. ¿A cuántos? A todos. Y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. O sea, fíjate cómo incluye a todos, ¿sí? Y luego dice, continúa, honren a Dios, o sea, denle la máxima gloria. Y respeten, vuelve a reiterar, respeten al emperador romano. ¿Y ese emperador quién era? En su tiempo, Nerón. Y ese lo mandó crucificar. Bueno, estas enseñanzas de Pablo y de Pedro han dado lugar, a través de los años, han dado lugar a preguntas que los cristianos pues hacemos. Son preguntas legítimas. Por ejemplo, en base a eso que acabamos de leer, en la mente de algunos cristianos surgen preguntas. ¿Acaso los cristianos tenemos que someternos a cualquier cosa que el gobierno nos ordene sin importar lo que se nos ordene? ¿Podemos obedecer a alguien que es corrupto? Algunos dicen, pues es que si la orden es correcta o está dentro del parámetro bíblico, pues sí, ¿no? Y si no, pues no. Otra pregunta, ¿debemos someternos a leyes que los políticos aprueben como legales, aunque vayan en contra de nuestra fe cristiana? Son preguntas que surgen allí. Déjenme darles tres posiciones que son las más comunes dentro de nuestras sociedades alrededor del mundo. Tres posiciones acerca de lo que la gente hace respecto a la, vamos a llamarla, desobediencia civil. Cuando un gobernante es autoritario, cuando los legisladores hacen sus leyes favorables a ellos, despojan a, o sea, corruptos. Vamos a ver tres posiciones que hay y cuál es la que nosotros debemos de tener. El primer punto de vista es o la primera posición es el punto de vista anarquista, es decir, que dice que una persona puede elegir desobedecer al gobierno, rebelarse en contra del gobierno, de las leyes que hay, cuando quiera y cuando se sienta que debe hacerlo, aunque sus argumentos sean injustificados. Por ejemplo, no, pues no me gustó que aumentaran las tortillas, vamos a rebelarnos y a quemar el Palacio Nacional, vamos a romperle los vidrios a todos los negocios. O sea, eso es anarquía. Bueno, eso está descartado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esa posición no va con nosotros. Eso está reprobado claramente en los escritos que acabamos de leer de Pablo y de Pedro. La segunda postura es la siguiente, es la que yo llamaría de un patriota extremista.
alguien así muy nacionalista, ¿verdad? Que dice que todos deben obedecer a sus gobernantes ciegamente, sin importar lo que se les ordene. Esta idea, hermanos, tampoco tiene base bíblica para nosotros los cristianos. ¿Cómo que vamos a obedecer a un gobernante ciegamente? No, es más, ni siquiera a un pastor se le obedece ciegamente. Ni siquiera a un pastor, aunque sea hombre de Dios. ¿Por qué? Porque se puede equivocarse o no. Y también hay abusos de tipo espiritual. Por ejemplo, durante los juicios de Nuremberg en la Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que llevaron a juicio a muchos de los generales y pues del ejército nazi, los abogados defensores de estos criminales de guerra intentaron usar un argumento en la defensa de estos asesinos de guerra. El argumento era el siguiente: nuestros clientes o los acusados solo están siguiendo las órdenes del comandante Hitler. Por lo tanto, no pueden ser considerados responsables de sus acciones. Ellos simplemente están obedeciendo lo que Hitler les dijo, o sea, que asesinaran millones de judíos. Pero dice la historia que uno de los magistrados que estaba allí, pues presidiendo, desestimó su argumento con una simple pregunta y dijo a toda la asamblea: pero señores, ¿acaso no hay una ley mayor por encima de nuestras leyes? Y esto era en alusión al quinto mandamiento: no matarás. Porque Alemania, aunque era hitleriana, había muchos cristianos, muchos creyentes, por no decir que la mayoría de los alemanes, y conocían la palabra de Dios, ¿sí? Y desestimó y fueron juzgados. O sea, ese argumento de que obedecer ciegamente fue derribado. Tampoco, por consiguiente, no es la posición que un cristiano debe de tomar. Y la tercera posición, que es la que los cristianos debemos de tomar y que enseñan las Escrituras, es la posición de respeto a las autoridades, de sumisión a los gobernantes. Voy a repetir: de respeto a las autoridades y sumisión a los gobernantes. Pero, digan todos, pero, con una sola excepción. O sea, si vamos a obedecer, si nos vamos a someter, y este es el tema del mensaje, con la única y sola excepción de desobedecer al gobierno si éste ordena o legisla o establece o decreta algo perverso, algo que vaya en contra de la moral cristiana, porque somos cristianos, algo que pretenda obligar a los cristianos a actuar en contra de nuestra fe. Ahí no estamos obligados a obedecer. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, que Hitler pues perseguía a los cristianos, hay una historia muy tremenda de una familia cristiana donde había dos hermanas. Ellos eran muy cristianos, eran holandeses. Y estas dos hermanas, una se llamaba Betsy y la otra se llamaba Corrie, bueno, de apellido Ten Boom. Ok. El partido nazi estableció leyes y reglas y perseguían a muerte a los judíos. Cualquiera que supiera dónde vivía o habitaba un judío tenía que denunciarlo. Bueno, Corrie y Betsy Ten Boom desobedecieron de manera deliberada lo que los nazis habían ordenado, comandados por Hitler, ¿no? Y en lugar de denunciar judíos, salvaron la vida de más de 800 judíos polacos. Betsy fue atrapada, al igual que su hermana. Las descubrieron, alguien las traicionó, las descubrieron. Betsy murió en el campo de concentración.
con una historia terrible. Pero Corrie, Dios en su soberanía permitió que viviera, y no hace muchos años que murió, muy ancianita. Libró el campo de concentración, pero quedó plasmado su historia. De hecho, hay una película que si hoy en la tarde, ¡ay, qué vamos a ver hoy! ¿Qué vemos? Pues se la recomiendo, se llama El Refugio Secreto. ¿Cómo se llama? Bueno, búsquelo, así se llama, y va a aparecer Corrie ten Boom. Bueno, es una película, es viejita, pero es muy interesante porque ahí narra cómo sucedió todo eso. Pero ellas, de manera liberada, porque tenían una ley mayor sobre de ellas, desobedecieron a los nazis. Bueno, ahora viene el argumento bíblico de nuestra posición como cristianos, todo lo que acabo de decir. Número 1, el primer ejemplo. Ustedes recuerdan que Israel estaba esclavizado en Egipto. Se estaban multiplicando en número. Dice Éxodo, capítulo 1, que los egipcios tuvieron temor de que el pueblo siguiera creciendo, un día maduraran todos esos jóvenes y se amotinaran y bueno, se levantaban en contra y escaparan. Fue entonces cuando Ramsés II, que era el faraón de ese tiempo, político, obvio, gobernante, dio la orden a las parteras hebreas, las que atendían cuando las israelitas iban a dar a luz, les dio una orden tajante, agresiva, prepotente, injusta. ¿Cuál era? De que ellas debían de matar a los bebés varones cuando nacían. Sin duda que las parteras se vieron entre la espada y la pared, y llegó el momento en que tenían que atender partos, pero no lo hacían. Y llegó a oídos de Ramsés, del faraón. Oye, siguen haciendo bebés hebreos y la cosa sigue igual. Y miren lo que dice en Éxodo 1:17. Cito en la versión Dios habla hoy. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios. ¿Qué hicieron las parteras? O sea, dijeron, no, ok, está bien, faraón, Ramsés, somos esclavos, pero pues aunque nuestra vida esté de por medio, Dios está encima de todo. Dice, y tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado. No lo hicieron, se rebelaron abiertamente, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo, ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas contestaron, no son como las egipcias están bien ñenguitas. Dice, contestaron ellas, al contrario, son muy robustas las hebreas y dan a luz antes que nosotros lleguemos a atenderlas. Dice el versículo 20, de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, noten y subrayen, ¿cómo las parteras tuvieron temor de Dios? Él las favoreció. ¿Qué hizo Dios? Las bendijo, las multiplicó, les dio su favor y les concedió una familia numerosa. Entonces vemos a estas hebreas de manera deliberada desobedeciendo la orden de su gobierno. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. ¿Por qué? Porque esa ley era injusta y había una ley que decía no matarás. ¿Sí? Hay otra historia que está registrada en el libro de Josué, en el capítulo 2. Esta es una historia muy peculiar, es una historia de fe que involucra a una mujer que no era pues común, resulta que era una prostituta. Se llamaba Rahab. Esta mujer de alguna manera llegó a sus oídos de que los israelitas iban a invadir Jericó. Ella vivía en Jericó. Y de alguna manera, al oír las historias de las victorias que Dios le daba a su pueblo, algo sucedió en su corazón. En su corazón cambió
ahora sí que de bando. Y empezó a tener fe en Dios, porque en Hebreos dice que por la fe Rahab, la ramera, guardó a los espías. Entonces algo sucedió en su corazón. La gente la tenía como prostituta, pero algo sucedió en su corazón. Entonces llegan unos espías ahí a la tierra y Rahab los esconde en su casa. Pero veamos lo que sucedió. Josué capítulo 2 versículo 3. Llega a oídos del rey de Jericó, del gobernante, del político. Llega lo que Rahab estaba haciendo y le dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti. No faltó quien tuviera un iPhone y le tomaron una foto. No, mira, ahí está. Le hizo un video en YouTube y la sacó. Dice, y han entrado en tu casa. Fíjate, los políticos, los gobernantes, saben todo. El día de hoy, pueden saber lo que tú ves en tu celular. ¿Sí sabes eso, no? Tienen sistemas que ni te imaginas. Fíjate, estamos hablando de hace miles de años aquí y ya sabía. Entonces aquella mujer sin duda que se sobresaltó. Dice, sácalos a esos hombres. Versículo 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no sé de dónde eran, dice. Y cuando se iba a cerrar la puerta, haciendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Fíjate, ¿qué hizo Rahab? Directamente, de manera deliberada, por haber cambiado su corazón hacia Dios, desobedeció la orden de su rey, de su gobernante. ¿Para qué? Para proteger a los israelíes que habían entrado a la ciudad. Rahab los ayudó salvándoles la vida. ¿Se podría catalogar según el punto de vista de los jericuenses? ¿Sería? Como traición a la patria, ¿no? Pero hay algo mucho más elevado que la patria terrenal. Hay una patria celestial, ¿no? La cual ella, pues sin duda que anhelaba. Pero aunque Rahab había recibido una orden clara del más alto funcionario en el gobierno allí en Jericó, ella resistió la orden, no la obedeció. No, al contrario. Se puso de parte de Dios, en este caso, y del ejército israelí. Santiago dice que Rahab fue justificada por lo que hizo. O sea, lo que hizo de salvarle la vida estaba demostrando que ella había puesto su fe en Dios. Acuérdense que la fe en Dios produce buenas obras, ¿no? Y le salvó la vida, ¿sí? Ahora, aquí hay una nota importante que yo quiero subrayar y quiero que me pongan mucha atención para que luego no vaya a entender las cosas mal, porque, ay, cuántas veces me he dado cuenta que uno les dice algo y ustedes entienden otra, porque están distraídos, o yo no sé, o no explico bien, no lo sé, pero ahí va, sígame con mucha atención. Si observamos bien los 2 casos que acabo de mencionar, la de las parteras y las de Rahab, en los 2 casos, las parteras y Rahab mintieron. ¿Sí lo ve? ¿Que mintieron? Deliberadamente. Bueno, ¿y entonces aquí qué, pastor? No entiendo. ¿Acaso mentir no es pecado? La respuesta es un rotundo sí. Mentir es un pecado. Y ya me dejó peor, pastor. Mentir es un pecado, sí, porque la mentira destruye relaciones, destruye reputaciones, destruye testimonios, familias enteras. La mentira ha provocado hasta guerras. De hecho, la guerra ahorita en Israel es producto de una mentira que ahorita no se los voy a explicar.
Ahorita mismo en este momento hay guerra por mentiras. Y ese es lo destructivo de una mentira. Y además los cristianos, todos sin excepción, estamos comprometidos a hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí, pastor? No entiendo, ya me dejó. Pues qué bueno, porque está así y no se me está durmiendo. Miren, mentir en la Biblia, escúcheme bien, es justificado única y exclusivamente cuando la vida de alguien está en peligro. Nada más. Lo voy a repetir para que luego no salga, ¡ay! Sí se valen las mentiras blancas. ¡Ay, sí se! O de esas personas que les gusta agarrar videos, los cortan de 2-3 minutos, los sacan de contexto y no dicen lo que uno está diciendo. Por ejemplo, hay quien puede cortar, les estoy dando armas al enemigo, pero pues no me interesa, ¿verdad? Pueden cortar hasta donde yo digo ciertas cosas y luego decir, mira, el pastor dice que se puede mentir. No, son bien demonios, hay algunos bien están endemoniados, no sé, hacen, y eso es una manera de mentir. Pero usted les está enseñando a mentir. No les estoy enseñando a mentir. Les estoy explicando esos pasajes que quedan oscuros para muchos. ¿Por qué si mentir? Entonces, ¿por qué Rahab? Pues mintió, sí. ¿Y por qué las parteras mintieron? Pues sí mintieron, no hablaron la verdad. ¿Y cómo Dios las bendijo? ¿Por qué? Porque estaba de por medio las vidas de personas. Esa es la única excepción en que la Biblia justifica una mentira. Les voy a contar una experiencia que yo tuve. Hace muchos años, mis hijos estaban pequeños, mis sobrinos también, y eran un montón, que creo que era cumpleaños de uno de ellos, y yo les iba a hacer unas hamburguesas, los llevaba a la casa, pero ya ven los niños chiquillos, ay, cómpranos tío, cómpranos un chocolate, tío, papá, cómpranos, y yo, no, ya tengo, no, cómpranos, y me estaciono, así en una calle, iba por una avenida aquí, Vázquez Coronado, y doy la vuelta, y en la esquina hay una farmacia, y me bajo, y cuando entro a comprar los chocolates, noto algo raro. Yo dije, ¿alguien atiende? Y me dice uno, sí, acá te atendemos. Y yo me metí más al fondo y estaba así, y me pone una pistola aquí en la frente. Y me la pone aquí, y le digo, ¿qué pasó? Y luego me dice, pues llegaste de pilón, dice. Ya tenía como 10, 12 personas en el suelo, ya les habían quitado sus carteras, sus celulares. Era un asalto. Entonces me dice, dame tu celular, y le doy mi celular. Dame tu reloj, y le doy mi... ¿Qué más quieres? Y traía acá la cartera, y les decían los demás, ya iban cargados. Y dijeron, ya vámonos rápido, ya no hay tiempo, vámonos. Dice, tu cartera, vámonos ya. Y no le di mi cartera, pero al estar yo así con las manos levantadas, traía las llaves de mi camioneta en la mano. Me dijo, dame las llaves de tu camioneta. Decía Chrysler. Y luego me dice, ¿dónde está tu camioneta? Entonces le dije, no, pues acá a la vuelta, aquí a la izquierda. Dice, ¿qué color es tu camioneta? Negra. No estaba ni a la izquierda y no era negra. Les mentí deliberadamente, sabiendo este principio. Si yo hubiera ignorado ese principio, quizá hubiera cometido una tontería. O sea, de darle sí, aquí está, era a la derecha donde estaba la camioneta, y era gris la camioneta. Y ellos salieron, dice, ahora ya tenemos en qué pelarnos, gritaba. Pues se dieron la vuelta, no encontraron nada, es obvio. Pero yo, de manera deliberada, mentí por los niños que estaban ahí. Eso es, y hay otros casos que he vivido de esa manera. El libro del profeta Daniel registra un par de
ejemplos de desobediencia a las leyes, a los gobernantes del tiempo que les tocó a ellos. El primer caso que quiero mencionar del libro de Daniel se encuentra en el capítulo 3, donde aparecen 3 de tantos que fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Había 3 jóvenes que se distinguían por su fidelidad, a los cuales les cambiaron el nombre. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abed-nego? Bueno, ¿qué sucedió en ese episodio? Resulta que el rey Nabucodonosor, un rey soberbio, que después, bueno, Dios trató con él, ustedes también conocen la historia, él dio un decreto de que al sonar la banda de música, algunos dicen que era el Recodo, el Limón, la que haya sido, al momento de sonar los instrumentos, dice, todos los habitantes de Babilonia debían de inclinarse y postrarse ante una estatua de casi 10, 12 metros que había levantado Nabucodonosor y adoraran la imagen. Y que llega la banda y que empieza y el postradero ante la estatua de oro. Pero de pronto, entre la muchedumbre resaltan 3 figuras de 3 jóvenes que están así, inamovibles totalmente. Y no faltó quien levantara la vista y que, oye, órale, póstrate. No, never de Limón. No me voy a postrar. No, pero póstrate, que no sabes que hay un decreto, que el que no lo haga lo van a echar al horno de fuego. No nos interesa que nos echen al horno de fuego, no nos vamos a postrar. Y se miraban entre ellos, ¿o qué? ¿Ya te estás acobardando? No, jamás. ¿Y tú qué? No, ninguno. Aquí nos paramos. Y los empezaron a asediar. Y le dijeron, se doblan. No nos doblamos. Y le llega la noticia al rey, oye, hay 3 ahí rebeldes que no están obedeciendo el decreto que hiciste. Ah, no, a ver, tráiganmelos. Y los llevan y dice, a ver, ¿qué pasó con ustedes? Mira, rey, para empezar, pues sí, somos esclavos, pero ¿sabes una cosa? Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Pero y si no nos libra de todas maneras, no nos doblamos, porque eso va en contra de nuestra fe. Y no se postraron y fueron echados al horno de fuego y lo calentaron 7 veces. Pero dice la Biblia que había uno cuarto ahí paseándose entre ellos. Era Dios, hermanos. Finalmente Dios los libera, y al salir de ese horno, dice la Biblia que ni olor a humo tenían sus ropas. Dios honra al que le honra. Y ahí estaba un temible gobernante como Nabucodonosor, y estos no se doblaron. Piensa en algún gobernante que infunda así como cuando lo ves, que dices, oye, pues nada comparable a Nabucodonosor. Y estos 3 se mantuvieron firmes y no se doblaron, porque había una ley mayor que los gobernaba. El otro caso que narra está en el capítulo 6 del mismo libro de Daniel. Son historias que todos conocemos, por eso las narro nada más para ilustrar el ejemplo. Pero resulta que aquí aparece Daniel bajo el gobierno del rey Darío. También había hecho un decreto instigado por sus consejeros de que todo aquel que orara a otro dios que no fueran los dioses de Darío, los dioses paganos de ellos, fuera echado en el foso de los leones. Y Daniel servía en la corte y fue de los primeros que se enteró. Pero dice la Biblia, y en el capítulo 6, después usted lo lee, que Daniel, cuando entraba a su recámara, abría las puertas como siempre, las ventanas de su casa que dan hacia Jerusalén, y se postraba 3 veces al día, y 3 veces al día oraba a su Dios. Y no faltó el youtubero que lo estaba vigilando a ver qué tanto hacía, y le hizo un video y se lo mandó a Darío. Le dijo, mira, se está rebelando a tu orden, a ver, tráiganme a Daniel. Y luego, oye, ¿qué te pasa? ¿De qué? O sea, él sabía obviamente.
Te estás rebelando en contra de mi orden. No debes orar a ningún otro Dios que no sean mis dioses. Y dice, mira, rey, pues con todo respeto, pero no lo voy a hacer. ¿No lo vas a hacer? ¿Que no sabes que hay un decreto que el que lo viole será echado al foso de los leones? Y dice, sí, pero no voy a cambiar. En mi corazón hay algo más, en mi interior hay algo más alto que tus reglas. Y estás violentando mi fe, estás violentando mi creencia y no lo voy a hacer. Pero dice la Biblia que Darío le tenía estima porque era un joven muy productivo, muy justo, muy ubicado, muy servicial, trabajador, y le tenía respeto y le tenía aprecio. Y entonces los consejeros de él lo miraron y le dijeron, no nos vayas a rajar, Darío, tú dijiste, hay un decreto. No, pero es que no, tú firmaste el decreto. Dice, bueno, ok. O sea, como diciendo, con el dolor de mi corazón, pues ni modo, Daniel. Y lo echaron al foso de los leones. Y en una de esas, Darío anda por allí y se pasea y se asoma ahí a donde lo habían echado. ¡Ay, Daniel! Dice, sí, quizás tu Dios ¿me hablas, rey? Daniel, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí echando una pestañita y anoche pasé bien a gusto, hasta un león me sirvió de almohada. Pues fíjate, no me hicieron nada. ¿Y cómo? ¿Estás vivo? Dios lo había librado de la boca del león. Dios honra al que le honra. Pero él deliberadamente le desobedeció. ¿Qué vamos a hacer si algún día se prohibieran, por ejemplo, las reuniones como esta? ¿Qué vas a hacer? Si tú me preguntas, si haces la misma pregunta, yo te diría, no, pues no sé, pero ya sabremos entonces, ¿no? Porque Dios siempre les dio a los primeros cristianos, que fueron los más perseguidos, les daba estrategias de qué hacer, cómo reunirse, y siempre lo hacían desafiando y desobedeciendo esas leyes injustas, porque había una ley mayor en sus corazones. Dele un aplauso al Señor. Amén. En el primer libro de Samuel, registra una historia también muy interesante. Es la orden dada por el rey Saúl. Había una campaña, había guerra contra los filisteos y estaban en campaña de guerra. Y Saúl da una orden a todo su ejército y era la siguiente: ninguno puede tomar alimento hasta después de la batalla, que termine todo, y fue un decreto: el que viole mi orden va a ser ejecutado. Bueno, así queda el asunto. El problema fue cuando, después de ganar la batalla, cuando ya estaban teniendo un tiempo de reposo y las tropas se estaban juntando, dice la Biblia ahí en 1 de Samuel que Jonatán, hijo de Saúl, se sentía muy cansado y dice que pues se entiende que iba montado, y dice que traía una vara en su mano y encontró un lugar donde había miel, o sea, panales, y extendió la vara y comió. Pero dice el pasaje que él no había escuchado la orden de su papá. Entonces los demás soldados, que sí la oyeron, dijeron: oye, Jonatán, tu papá dijo esto. ¿Cómo? No, ¿cómo? Dice, sí. Dice, ¿y sabes qué? ¿Estás en problemas con tu papá? Entonces no faltó el youtuber otra vez. Esos youtuberos son bien chismosos, ¿verdad? Y van y le avisan a Saúl, le dicen: oye, Saúl, ¿sabes que tu hijo comió? ¿Qué comió?
comió miel. Y ustedes saben que la miel es energética, ¿no? Y inmediatamente empezó a recobrar las fuerzas y les decía a los demás soldados, coman. Y los otros decían, no, porque no queremos ser ejecutados. No, pero ¿cómo? Es que tu papá dijo. Total, llegan, lo apresan y lo llevan delante de Saúl y le dicen, ¿qué hiciste? Pues es que comí miel. Y le dice, ustedes ejecútenlo a su propio hijo. ¿Cómo se te hace esa orden? Abusiva, ¿no? Digamos hasta fanática, digamos legalista, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a leerlo, 1 Samuel 14:35. Vamos a leerlo, 1 Samuel 14:35. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿cómo es posible que muera Jonatán? Que le ha dado a Israel una victoria tan grande, porque era un guerrero, Jonatán. Ni siquiera pensarlo, dijo la gente. Por la vida de Dios, no caerá en tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él actuó hoy con Dios. Y fue así como el pueblo salvó la cabeza de Jonatán. O sea, ¿qué hizo el pueblo? No obedeció a Saúl. Y Saúl tuvo que asimilar porque dijo, no, pues se ve que lo están defendiendo y ya después de esta guerra estamos exhaustos. Y salvaron la vida de Jonatán. Pero se rebelaron. Una vez un joven me dice, pastor, ¿qué hago? Fíjese que mi papá, pues él no es cristiano y me manda a comprar marihuana. ¿Y qué creen que yo le dije que hiciera? A ver, ¿alguien a estas alturas me puede decir? Pues que no fuera. Pero si lo manda a comprar tortillas, pues compra las tortillas. ¿Entienden? Déjenme contarle una experiencia que yo tuve. Creo que es la primera vez que lo cuento en público. Con mis amigos sí se los cuento y un montón de historias. Mire, resulta que en la iglesia donde crecimos, el que era el pastor, él en su pasado, antes de convertirse a Cristo, él había sido sacerdote franciscano. Él estaba ministrando aquí en Zapopan. De hecho, él era de los que le cambiaba el vestido a la Virgen. Él mismo me contaba. Y bueno, él se convirtió a Cristo, abandonó los hábitos religiosos y empezó su vida como cristiano. Después Dios lo llamó al pastorado y empezó un pastoreo, que fue cuando nosotros ya llegamos a esa iglesia. Había iniciado una escuela bíblica, nosotros ingresamos a esa escuela bíblica, pero como es natural entender de que de donde venimos quedan vestigios, ¿sí o no? O sea, prácticas, más si es de algo religioso. Me acuerdo una vez que hubo unos bautismos y un hermano que, bueno, todavía está aquí él, pero le estoy hablando de hace 35 años, allá con Chuy Ornelas, que le dije, oye, porque él tenía bautisterio, oye, préstame la iglesia para bautizar a unos hermanos, ¿no? Me dice, sí, ¿cómo no? Y fuimos a bautizar y le tocó en turno a un hermano que por ahí anda. Entonces cuando lo bautizo, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y suelta mi mano y le hace. Y la gente así como, ay, sacrilegio. No, tranquilo. Pues es que trae uno cosas, ¿no? Ay, Ave María Purísima, muchos traen esa. Bueno, pues el pastor, pues yo lo entiendo ahora. En ese tiempo no lo entendía muy bien, pero después ya lo entendí. Pues traía ciertas cosas tendenciosas respecto, por ejemplo, al ayuno, porque los frailes son muy ayunadores, los tienen allí, ¿no? Entonces nosotros ya estábamos de internos en la escuela bíblica y llega el tiempo de Semana Santa. Entonces nos dice,
Viene Semana Santa y toda la semana, desde el lunes al domingo, que es de resurrección, vamos a ayunar. El domingo rompemos el ayuno y 0 alimentos, pura agua. Y pues algunos nomás nos mirábamos, dice, y nos empezó a decir, dándonos a entender que si alguno comía, hagan de cuenta que era el pecado más horrible por haber violado el ayuno. Bueno, hasta ahí le alcanzaba al pastor, ¿verdad? Pero en la escuela bíblica, en ese tiempo que nos tocó, había unos maestros de la Biblia súper preparados y ya nos enseñaban un montón de cosas. Y yo empecé a luchar en mi corazón, decía, híjole, esto suena muy religiosón, muy así, muy legalista, de que tienes que ayunar en Semana Santa porque si no el anticristo te va a raptar. Y bueno, llegó el lunes y dice, todos vamos a estar aquí en el auditorio en oración, el jueves, viernes, sábado y domingo hay reunión de toda la gente, pero lunes a miércoles aquí vamos a estar. Unos sentados donde busca, decía a los estudiantes, donde busquen un lugarcito ahí, recóganse, y en el ayuno y la oración busquen al Señor. Y ahí estaba yo con mi Biblia por ahí sentado en la alfombra y el primer día, el segundo ya empezaba a hacer ruidos acá adentro, ¿no? Y luego, ¡ay, tengo hambre! Y luego llegó el miércoles y así como que, híjole, era un suplicio, ¿no? Era la verdad. Y llega el jueves y nos dice el pastor, dice, hoy hay reunión de la gente, hoy toda la congregación viene, entonces me llama a mí y dice, Chuy, al rato vienes aquí conmigo. Y me acerqué y me dice, fíjate que ahorita que estábamos en esta reflexión pascual, Dios me dijo que tú prediques hoy en la noche a la congregación, hoy jueves. Yo le dije, ay hermano, pues está bien, pero deme oportunidad de ir a mi habitación para prepararme, ¿no? Sí, me dijo, ve. Y cuando yo iba subiendo, yo iba, Señor, es que no tengo fuerza física. Le digo, no, mi mente no, quiero leer y no puedo. Señor, pues ayúdame, si voy a predicar, ayúdame, Señor. Y claramente oí una voz en mi interior que me dijo, come. Y yo me saqué de onda, ¿no? Porque dije, ¿cómo? Yo dije, Señor, pero ¿cómo? Y me dice otra vez, come. Y en eso, como yo voy subiendo, venía bajando, María Ángeles se llama, la que en ese entonces era la encargada de la cocina, que cocinaba para más de 300 estudiantes. Y cuando la veo así de frente, me dice, hola Chuy, le digo, hola Angelita, oye, le digo, fíjate, y le cuento lo que tenía que hacer y que yo tenía hambre y que no tenía fuerzas. Hizo así ella, así literal, le hizo así. Y luego me dice, ven, sígueme. Y yo hago lo mismo. Y bajamos y nos metemos a la cocina. Ella tenía llave, estaba clausurada la cocina. Y entra, métete, me dice, ahorita, me dice, pero no hay que hacer ruido. Me cocina un arroz, pero mira, estaba así, con un montón de frijoles negros y 2 huevos fritos arriba. Y me dice, cómetelo, pero rápido. No tenía ni que decirme que rápido. Que me lo como. Y cuando salimos de la cocina, de uno por uno así. Voy a mi cuarto y el Señor me da una palabra. Yo sentí como Jonatán, sentí la fuerza y mi mente empezó a carburar y Dios me dio una palabra, la prediqué ese jueves. Al final el pastor, en cuanto yo termino, el pastor se sube a la plataforma y me dice, Chuy, qué poderoso mensaje predicaste, y me da un abrazo y me dice, ¿ya te das cuenta qué poder tiene el ayuno?
nunca había contado eso en mi vida, públicamente no. Porque yo sé que más de uno lo va a agarrar mal, ay, rebelde, y quiere que se le sometan a él, pero él no se sometió. No, hermanos, ¿están entendiendo el ejemplo? O sea, hay cosas más importantes, a veces sobreespiritualizamos las cosas. ¿Qué es mejor? A ver, ¿la obediencia o los rituales? ¿O las prácticas rutinarias? Mejor es obedecer que los sacrificios, dijo el Señor. Pero les voy a contar otra. Ahora, yo no sentí ninguna condenación, ¿eh? Yo nunca le dije, si él oye este mensaje se va a... ¡Ay, Chuy, me engañó! Todavía vive el pastor. Nunca le dije yo lo que me había comido. Pero yo no sentí condenación, ¿eh? No, para nada. ¿Por qué? Porque así como Jonatán, y pues el Señor me salvó la vida, porque si no traería a mis espaldas colgado al anticristo, porque esa era su consigna de él. Bueno, la otra historia, ya con esta experiencia, llega el próximo año y otra vez la onda esa de que el ayuno y todo, pero esta vez nos llevó a una casa de campo que le prestaron, pero nada más llevó a los líderes. Y dijo, bueno, aquí estamos ya, como ya todos saben, hagan su retiro cada quien, no platiquen, cero comida, no trajeron papitas ni nada, ¿verdad? No trajeron nada, no, pastor, ayuno total. Dije, bueno, Señor, el Señor va a suplir algo, no sé, la verdad yo ni pensaba nada. Y yo fui y me senté con mi Biblia abajo de un árbol frondoso, ni me fijé qué tipo de árbol era. Y ahí me senté y comencé a leer y a orar, bien bonito, por cierto, me acuerdo perfectamente de esa experiencia. Pero como a las 3 horas empecé a sentir un vacío y yo le dije al Señor, Señor, tengo hambre. ¿Y qué creen que me dijo? Come. Y yo le digo, pero Señor, pues, Angelita no anda aquí. Escuchen bien. Me dice, alza tus ojos. Yo estaba sentado bajo un árbol frondoso. Alzo mis ojos. ¿Qué creen? Era un guayabo donde yo me había sentado. Había unas guayabotas. Estaba tan frondoso y tan lleno de fruto. Mi esposa recuerda eso bien. Yo le dije, Señor, y yo no me había fijado, pero podía alcanzarlas. De esas guayabas rosas por dentro, dulcísimas. Y me dice, come, así clarito, come, me dijo. Entonces yo agarré mi Biblia, miraba, me puse de pie y sí, y comí como 15 guayabas. Recobré fuerza. La guayaba es poderosa también. Ay, hermanos. Ahí les va. No, ya. Ya se emocionaron. Mire, en el Nuevo Testamento hay 2 pasajes. Uno está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 4. No lo vamos a leer porque todos lo conocemos, y el otro está en el capítulo 5. Bueno, ¿qué sucede? Los discípulos salieron por todas partes predicando el Evangelio. Empezaron a llenar todo Jerusalén de la palabra de Dios. Y no les gustó a los líderes religiosos, a las autoridades religiosas no les gustó, tampoco a los gobernantes. ¿Por qué? Porque causaba efervescencia entre la gente y tenían temor los gobernantes romanos de revueltas, y ellos querían tener todo tranquilo. Entonces los agarran los líderes, a Pedro y a los demás apóstoles, y les dicen, les prohibimos que sigan predicando el Evangelio. Y en Hechos 4, 19 y 20 Pedro contestó, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Júzguenlo. ¿Quién es más importante?
¿Dios o ustedes? A nosotros Dios nos dijo, Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y no nos vamos a callar, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice que los azotaron. Los azotaron, los azotó para intimidarlos. Y dice que salieron de la presencia del concilio y de los líderes gozosos, todos golpeados, pero de haber sido tenidos por dignos de padecer por su nombre. Pero más tarde se vuelve a repetir la historia muy parecida. Prohibido predicar el evangelio, y Pedro una vez más respondió en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, yo mis respetos para el gobernador, para el próximo gobernador o gobernadora aquí en Jalisco. Yo nunca hemos tenido problemas con la ley porque respetamos, ¿sí? Igual con el presidente o la próxima presidente, el que sea. Nosotros los vamos a respetar, pero están legislando en contra de nuestra fe. Hasta ahorita no es lo que es, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero aquí en Jalisco, hace un mes, acaban de aprobar una ley. La ley tiene que ver con la gente del arco iris. Usted me entiende, ¿no? Entonces, de que, por ejemplo, si yo estoy ministrando a alguien de la comunidad del arco iris y yo trato de convencerlo de que cambie a Cristo, que deje que Cristo la salve, la transforme, eso se conoce como terapia de conversión. Está penado por la ley. Voy a la cárcel si la persona va y me denuncia. Ahora, ¿me voy a callar de predicar lo que dice la Biblia? Créanme que no. No, ustedes están allá sentados. Me estoy refiriendo así público. No, yo no me voy a frenar, pero sí le pido al Señor sabiduría para decir lo mismo, pero en otras palabras. Por ejemplo, yo ya acuñé la gente del arco iris. Oye, ¿a qué se refiere? Pues los que venden paletas arco iris. Los que de la tienda fulana, o sea, ¿por qué? Porque tenemos también que ser sabios, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Una vez un hermano lo saludé, hace años, aquí mismo, dentro de este auditorio, de esto hace como 30 años, ya hace muchos años. Hola, ¿cómo estás? Hermano, pues aquí luchando, pero gloria a Dios, padezco por Cristo. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Dice, me corrieron del trabajo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pero por qué dices por Cristo? No, pues es que yo llego al trabajo en las mañanas y voy orando en el camión, Señor, dame palabra. Entonces en cuanto llego, checo y dice, llevo un montón de folletos y hay como 700 empleados ahí, es una fábrica bien enorme. Y dice, y me voy repartiendo folletos y predicándoles. Dice, ¿y qué creen? Pues ya me corrieron. Le dije, a ver, ¿cómo? Me dice, sí. Dice, pues es que la orden del Señor es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, entonces pues yo predico y por Cristo me corrieron. Yo le dije, no, hermano, ahí estás equivocado. Te pagan, ¿por qué te pagan ahí donde trabajas? No, pues por trabajar, no por predicar. Tú tienes que respetar ese tiempo. Le digo, eso no es por Cristo, es que te faltó prudencia. Dice, sí, el jefe me decía, mira, aquí te pagamos por trabajar, no por predicar. Si quieres predicarle a la gente aquí, espérate a que salgan y predícales todo lo que quieras, pero aquí te pagamos por trabajar. Así es que yo quiero verte trabajar, tienes que rendir, para eso te pagamos. Y yo le dije, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se dan cuenta? Imprudencia, ignorancia, falta de sabiduría y un montón de cosas. Pero la Biblia dice, pídanle a Dios sabiduría. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos la va a dar. Amén. Entonces nos va a dar la sabiduría para saber sopesar todo lo que se viene. Esto les va a ayudar a todos, nos va a ayudar a ventilar lo que viene adelante.
porque todo se está preparando para la aparición del anticristo, ese político con connotaciones religiosas que va a traer solución a muchos problemas mundiales, de tal manera que va a gobernar mundialmente. Ustedes han oído de eso, ¿no? Bueno, se está preparando todo porque ningún político lo hace. Pero la Biblia lo menciona como la bestia, el anticristo, traerá paz, prosperidad, abundancia, y toda la gente, y se va a hacer una estatua para que la adoren, y el que no se postre ante la estatua, ¿qué? Que no se deje poner la marca de la bestia, no podrá comprar, no podrá rentar, no podrá hacer muchas cosas. Todas esas serán leyes que establecerá. ¿Y saben quiénes van a caer en eso? ¿Se van a rendir? Los que no tomaron en cuenta esto, los que no entendieron esto y que nada más están buscando sus bienes terrenales. El anticristo es su destino, pero vamos a tener que pagar un precio, como lo hicieron los primeros cristianos. Termino con 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nuestra parte como cristianos es llevar a la gente a Cristo, no a las urnas. Ese es un asunto terrenal que todos podemos involucrarnos si tú lo quieres. No, yo se los repito, no me pregunten por quién votar el próximo junio, porque no les voy a decir por quién, ni siquiera les voy a insinuar. Ese es un derecho que tú puedes ejercer de ir o no ir, y si quieres votar por Pancho Villa, bueno, no Pancho Villa, por qué sé yo, por el que tú quieras, esa es tu decisión, ¿sí? Pero todo lo que hagamos tiene que ser discernido, ¿entiendes? Para que no se deje llevar por las promesas de los políticos. Todos las hacen, ciertamente. Algunos no cumplen de plano, otros medio las cumplen. Pero para los que dicen, no, ¿cómo? Tú les estás inculcando que no voten. No, yo no estoy inculcando que no voten, ¿verdad que no? Les estoy diciendo que ese día vayan y voten. Pero este lugar jamás se usará para hacer proselitismo hacia ningún candidato ni partido político. Ya quedó súper establecido. Nuestra parte es que orar por ellos. Cuesta trabajo, ¿no? Pero desde que yo soy cristiano, a mí, les doy sincero, me costaba trabajo orar por Carlos Salinas de Gortari, pero lo hacía. Tuve mucho trabajo, a veces, porque pues así dice la Biblia, de orar por, qué sé yo, Miguel de la Madrid, Cedillo, y todo lo que hicieron muchos presidentes, pero oraba. Al menos yo tenía paz, al menos no estamos como en otros países, ¿verdad? Y nuestra parte es orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Esa es nuestra parte, y eso es lo que vamos a hacer. Quede quien quede. Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor, y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, siempre encontramos en ella la guía, la luz, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que va iluminando, Señor, donde vamos pisando. Y los tiempos que vienen no serán mejores. La maldad se multiplicará, hombres impíos que dice según tu palabra se explayarán. Serán tiempos peligrosos porque vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Otros serán lisonjeros, calumniadores, sin dominio propio, sin control, burladores,
Y todo eso será manifestado, Señor, en este mundo. Y las cosas no van a mejorar, pero nuestra confianza no está ni en la política, ni en los políticos, mucho menos, sino en tu palabra, Señor. Pero por otro lado, en lo que esté dentro del marco de tu palabra, Señor, respetaremos los gobiernos, respetaremos las autoridades que estén sobre nosotros, Señor. Las bendecimos y oramos, Señor, por el próximo gobernador, gobernadora en este estado de Jalisco. El que tú pongas, la que tú pongas, Señor. El próximo presidente será seguramente una mujer, la que tú escojas, Señor, la que tú permitas que nos gobierne. Nosotros oraremos, nosotros las bendeciremos y esperaremos lo mejor para nuestro país, pero estaremos atentos a que no violenten nuestras conciencias, a que no violenten nuestra fe y que no se burlen de ti, Señor. Pero todo aquello que nos digan que hagamos, que no violente tu palabra, nosotros lo haremos, Señor.
Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? Hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful.